Hola queridos amigos y amigas, sean todos muy bendecidos. Doy gracias al Señor por nuevamente tener esta oportunidad de compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón y es poder estudiar la palabra. No hay ningún afán de poder ser famoso o algo por el estilo, sino que más bien poder compartir lo que por gracia y misericordia hemos recibido a través del estudio de la palabra, que es la formación de Cristo en nuestras vidas. Así que quiero compartir de inmediato el tema que corresponde, el primer tema que pude compartir en Facebook es determinados y hoy día voy a compartir con ustedes entendiendo el misterio del nuevo nacimiento. Esto ha sido, no es solamente un estudio, ha sido una verdad que se ha revelado en nuestra vida y a la vez que se ha revelado hemos podido experimentarla. Y lo más hermoso de todo ha sido el poder experimentar y expresar la vida de Cristo. Así que tomando un poquito el tema anterior de determinados para poder continuar con este tema de entendiendo el misterio del nuevo nacimiento, entender que desde que estamos en Cristo ya tenemos una nueva vida. Tenemos una nueva vida porque hemos accedido a una nueva realidad, a una nueva verdad. Cuando la palabra dice, yo soy el camino, la verdad. Aquí la palabra verdad se transforma en una realidad. Y cuando estamos en Cristo hay una nueva realidad, es decir, hay una nueva verdad, sea que la conozcamos o no conozcamos esa realidad. Y esta realidad es totalmente inalterable. Inalterable. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo en el madero de la cruz, Él dijo estas palabras, consumado es. En lo espiritual, ¿qué quiere decir esto en lo espiritual? Que no nos hace falta absolutamente nada porque estamos completos en Cristo. La palabra del Señor nos dice que estamos completos en Cristo. En lo legal, cuando dice consumado, eso quiere decir que fuimos absueltos de toda culpa y fuimos nombrados justos. Fuimos absueltos de toda culpa y fuimos nombrados justos. La palabra del Señor nos dice que ya no hay condenación para aquel que está en Jesús. Y les recuerdo un poquito del video anterior que hay una connotación y hay una diferencia el estar en Jesús que estar con Jesús. Es muy diferente estar con Jesús porque lo estoy viendo desde una perspectiva desde afuera, que Él está conmigo desde afuera, ambiental, que es diferente a entender que Él está en mi vida, es decir, que estamos unidos en la vida de Cristo. Entonces ya no hay condenación para el que está, no con Jesús, sino que para el que está en Jesús y Jesús en nuestra vida. En lo eterno tenemos que entender que hay tres áreas que son importantes, que es lo espiritual, que es lo legal y que es lo eterno. La pregunta aquí es, ¿podemos estar viviendo realidades en el plano temporal distinto a lo que Dios nos prometió en el plano espiritual, en la vida eterna, en lo espiritual y en lo legal? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo a pesar, como contaba en los videos anteriores, en el video anterior, viví toda mi vida, crecí supuestamente desarrollando una vida cristiana, pero no vivía ninguna de las cosas que la Biblia me dice a través de la vida de Jesús. Entonces yo no estaba y aún se está desarrollando en mí esta vida, aún no estoy viviendo
al 100% en lo que dice la palabra del Señor. Pero para eso nosotros tenemos que llegar a entender la palabra. ¿Cómo podemos vivir esa realidad que Cristo nos prometió? El reto que tenemos hoy día los hijos de Dios es que lo eterno nos vaya absorbiendo el entendimiento para que se vaya manifestando y transformando las circunstancias temporales. Tenemos que ir estudiando la palabra para que esa realidad que Cristo pagó en la cruz, que ya está consumada, nosotros vamos absorbiendo a través del entendimiento y a través de ese entendimiento ir manifestando esta nueva vida en Cristo. Y a través de esa nueva vida en Cristo van a ir cambiando las circunstancias temporales, porque efectivamente antes de que Cristo viniera a mi vida estaba desordenada y vacía. Pero el entregar mi vida, el rendirme a Cristo, el entender su palabra, comenzó a ordenar todas las cosas y hoy día puedo estar disfrutando de una plenitud que antes, estando en la iglesia, manifestando una vida cristiana, no manifestaba la vida de Cristo. Así que es muy importante que podamos ir entendiendo a través de la palabra cómo se puede absorber nuestro entendimiento para desarrollar en nosotros la vida de Cristo. Y para eso tenemos que ir poniendo simientes, poniendo una base y de ahí vamos a ir edificando más arriba. Tenemos que entender lo que somos. La Biblia me habla en Génesis 1, 27 y 28, se los voy a leer. Dice así, Génesis 1, 27 y 28 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. La palabra del Señor. Según las escrituras, cuando el hombre el hombre y la mujer fueron creados, fueron hechos a imagen y a semejanza de Dios. Esto es lo que somos. Es decir, que el modelo fue el mismo Dios para crearnos a nosotros. De esta manera, el hombre y la mujer fueron creados con una esencia espiritual de Dios. ¿Y fue creado para qué? Para que compartiera su naturaleza y además pudiera tener una comunión con Dios. Según esto, la palabra me dice que nosotros no solamente somos seres físicos, corporales, sino que, y no tan solo mentales, sino que además somos seres espirituales que fuimos creados a su imagen. El hombre natural, ¿cierto? Es espiritual porque Dios es su creador y fuimos creados a su imagen y Dios es espíritu. Él no es algo tangible que podamos ver, observar, tocar, ¿cierto? Él es espíritu. Y nosotros fuimos creados a su imagen, es decir, que también tenemos espíritu. Nosotros tenemos tres partes, fuimos hechos en tres dimensiones, por decirlo de alguna manera. Cuerpo, alma y espíritu. En nuestra alma están todas las emociones. ¿Qué pasó? Para que entendamos un poco lo que perdimos. Cuando el hombre que está representado en Adán decide romper su relación con Dios y lo traiciona, ¿qué pasa ahí?
se hace cómplice de la naturaleza del adversario, es decir, de Satanás. Entonces, en ese momento, el espíritu que antes era lo que gobernaba al ser humano, a Adán y a Eva, el espíritu de Dios, por eso Dios se comunicaba con ellos espiritualmente, no andaba él caminando en el huerto del Edén, sino que se comunicaban en el espíritu. Entonces, lo que antes gobernaba al hombre era el espíritu y este espíritu lo mantenía en comunión con Dios. Cuando el hombre peca, cae, traiciona, comete falta, se hace prisionero ¿de qué? De la mente y del ser físico del hombre. El espíritu del hombre que antes estaba activado muere en relación a su comunión con Dios. Y ese hombre que ahora espiritualmente, ese hombre que antes vivía espiritualmente, ahora está muerto espiritualmente. Se vuelve un hombre sensorial, conforme y es guiado conforme a las emociones. ¿Por qué? Porque hubo una desconexión. Entonces, lo que comenzó a gobernar en el hombre fue la mente, fue su alma, fueron sus sentimientos. Entonces, el hombre natural se alimenta ¿de qué? De las emociones, porque lo que domina en el orden, que antes el orden era el espíritu, era el alma, era la mente y después el cuerpo, y después que hubo el pecado, el hombre y la mujer cayeron, ¿cierto? Lo que comienza a dominar en el ser humano se hace un desorden y comienza a dominar el alma. Entonces el hombre reacciona ante las cosas que le dicta la mente. Por ejemplo, podemos ver que hay personas que tienen un temperamento fuerte. ¿Y por qué será? Porque hay personas que no pueden controlarse y de repente pueden estar muy tranquilos, pueden estar pacíficamente, se pueden ver bien y de repente explotan, ¿cierto? Porque ahí lo que está operando, lo que está gobernando a esa persona es el alma, son las emociones. Entonces hay un desorden. La palabra del Señor nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza para ser semejantes a Él. Pero esto se desordenó por causa del pecado. Hubo una separación. Entonces el hombre y la mujer comenzaron a ser gobernados por las emociones. Por eso la palabra del Señor me dice, mas el primer Adán es un alma viviente y el postrer Adán, no hay un segundo ni tercero, él es el último que está representado en la vida de Jesucristo. El postrer Adán es un espíritu vivificante. ¿Por qué un espíritu vivificante? Porque les recuerdo que desde que se pecó, ese espíritu que antes nos gobernaba quedó, según la palabra, muerto en relación a Dios, con Dios, muerto, ya no había comunión con Dios. Entonces, tuvo que venir Jesucristo, y esto es maravilloso, tuvo que venir Jesucristo, el Cristo envasado en la vida de Jesús para poder volver a conectarnos y volver a tener una comunión nuevamente con Dios. ¿Para qué? Para que a través de la muerte de Cristo, a través de la muerte de Jesús envasado en el cuerpo de Cristo y la resurrección de Cristo, pudiéramos volver al diseño original. Él toma nuestro lugar, muere, resucita, vence a Satanás a la misma muerte y
crucifica al primer Adán, a este hombre físico, y vence a quién? Al hombre mental, porque el primer hombre, Adán, es un alma viviente. ¿Y por qué hace esto? Para impartirnos nuevamente su naturaleza espiritual, que habíamos perdido a causa del pecado. Entonces la esencia eterna de Dios comienza nuevamente a gobernarnos a través de qué? Del Espíritu. ¿Y a través de qué? Del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Entonces comenzamos a ser gobernados a el espíritu. Comienza a tener el orden correcto. Ya no reaccionamos ante las emociones como antes, sino que ahora el espíritu comienza a dominar nuestra alma y nuestro cuerpo comienza a obedecer lo que el espíritu nos está diciendo. Así que tenemos que ver muy bien lo que dice en Juan, capítulo 1, los versos 2 y 13, que dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios. Los que creyeron, es decir, los que nacieron de nuevo. Por supuesto que esto no es algo corporal, sino que no es fruto de las pasiones o de los planes humanos, sino que es producto de la voluntad eterna de Dios. El apóstol Pablo nos expone de la siguiente manera, que cuando nos volvemos cristianos, uno se convierte en una persona totalmente diferente. Deja de ser la persona que era antes. Surge una nueva vida. Cuando hay de nuevo, cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, no hace algo mejorado de nosotros, no hace una mejor persona de nosotros, sino que Él nos transforma total y completamente, intrínsecamente. Es decir, no hay cambios solamente exteriores, sino que hay un cambio interior que comienza a desarrollarse en nuestra vida. Surge una nueva vida en nosotros que proviene de Dios a causa de la reconciliación que Jesús hizo en nuestra vida con Dios. Esto es maravilloso, amados. Es realmente asombroso lo que Dios puede comenzar a hacer en nuestra vida y quiere comenzar a hacer en su vida. Yo le invito a que podamos seguir compartiendo la segunda parte próximamente del video, entendiendo el misterio del nuevo nacimiento. Antes de terminar, quiero orar por aquellos que están escuchando esta palabra. Así que, amados, le pido que usted pueda orar también conmigo ahí donde pueda estar. Señor, gracias le damos, Padre, por su vida impartida en nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de Cristo, que fue nuestro Salvador, vino, Señor, nos reconciliamos contigo y hoy podemos tener el orden correcto. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que cada día te vayas revelando más y más a cada uno de nosotros y podamos, Señor, expresar tu vida, no expresar una religión, no, Señor, expresar una vida cristiana, poder expresarte a ti, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No se trata de vivir para Cristo, se trata de que Dios se mueva y viva a través de mi vida. Gracias, Señor, que venga tu gobierno, que venga tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, un abrazo y
espero pronto poder estar compartiendo la segunda parte. Que el Señor les bendiga.